12, Evangelio de San Mateo. Alabado sea Dios. Evangelio Santo de San Mateo, capítulo 12. Vamos a leer, hermanos, versículo 41, por favor, con la ayuda bendita del Señor, hermanos. Si tenemos esta porción bíblica, podemos alabar a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? San Mateo 12, 41, hermanos, dice la palabra bendita del Señor. Y Cristo habló estas palabras y dijo: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás, y he aquí más que Jonás hay aquí, ahora mismo. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo? Eso fue lo que dijo Cristo, hermanos. Más que Jonás hay aquí en este lugar. Se refería a él, hermanos. Y hoy aquí está Cristo con nosotros. Vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga este momento. Brevemente, hermanos, oramos. Perdón, ya oramos por este momento. Perdón, hermanos. Siéntense, por favor. Ya oramos por este momento. Gloria a Dios. Quiero decirles que cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando, hermanos, en el capítulo 12, el Señor le dice a la gente que está ahí, porque Cristo siempre estaba, hermanos, siempre estaba exhortando, siempre estaba hablando, hermanos. Y dice el Señor que todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Quiero decirles que el Señor está exhortando vamos a decir, a la iglesia de aquel tiempo, y les está hablando tantas cosas, hermanos, pero llegan a un momento que la gente que estaba ahí le pedía una señal. Le pedía una señal de que Él era el Cristo. Cristo quiere decir Salvador. Mesías quiere decir Salvador. Y el nombre de Salvador solamente le corresponde a Cristo el Señor. Por eso, hermanos, hoy vamos a ver este tema que se llama el ejemplo de algunas personas que se arrepintieron después de escuchar el mensaje de Dios. El ejemplo de algunas personas que se arrepintieron después de escuchar el mensaje de Dios. ¿Nos hemos arrepentido después de oír el mensaje de Dios? ¿Nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Tenemos que arrepentirnos. Arrepentirse, hermanos, son 3 pasos. Y el primero es reconocer que se ha ofendido a Dios. Ese es el primero. Y el segundo, sentir pesar. Mira, el que no se arrepiente dice: pues que a Dios no le hice nada. Y adulteró, y fornicó, y anduvo en el alcoholismo, y anduvo en la droga, y anduvo haciendo cosas malas. ¿Qué dice a Dios? Yo no le hice nada. Es que Dios puso la ley. Dios puso la ley. Y cuando se le falla a la esposa, ¿a quién se le falla primero? Se le falla primero a Dios, porque Dios puso
esa ley, hermanos: no adulterarás, no fornicarás, no robarás, no matarás. Y al primero que se le falta el respeto es a Dios. En una congregación, hermanos, me decía una hermana, porque me fue a acusar al esposo de sospechas de adulterio, y dice: pero primero que me pida perdón. No, le digo, vamos a hablar, hermana, y primero que le pida perdón a Dios. Dice: si a Dios no lo engañó, me engañó a mí. No, le digo, perdóneme, aquí el primer lugar es Dios. ¿Pero por qué? Porque Él dio los mandamientos, no violó sus mandamientos de usted. ¿Los mandamientos de quién violó? De Dios. Entonces le dije: no, primero que le pida perdón a Dios. Y si lo hizo y lo reconoce y se aparta, dice Proverbios 28:13, que alcanzará misericordia. Y la hermana se quedó pensando: no, pastor, si tiene razón, perdóneme. Que la perdone Dios. Nunca le debemos de quitar el mérito a Dios. Dios es el primero en todos, hermanos. Entonces el Señor llega a este momento, hermanos, en el versículo 39, hermanos, 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. 39. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amados hermanos, qué bendición cuando el Señor Jesús habla todas estas palabras y nos aclara tantas situaciones que a veces la gente contradice o se opone a la palabra de Dios. En el libro de Jonás profeta dice que Dios preparó un gran pez. Así nomás dice: Dios preparó un gran pez y se tragó a Jonás cuando lo echaron a la mar. Y la gente dice: nunca dice que una ballena. ¿Cómo no? El mismo Señor Jesús aquí nos lo está aclarando. ¿O no lo aclara que fue una ballena? ¿Sí o no lo aclara? Hace 2000 años se hablaba, hermanos, de ese enorme pez, ¿verdad? Y entonces acá dice el versículo 40: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena. Entonces nos aclara el Señor, y mucha gente quiere contradecir la palabra de Dios. No, allá dice pez. ¿A poco un pez se puede comer a un hombre? Pues si no, que le pregunten a los tiburones, ¿no? Y no es un gran pez. Y una ballena, sin embargo, hermanos, dice: Dios preparó. Ya llevaba acá, ¿verdad? Acá ya lo llevaba la ballena, de que nada más lo iba a absorber, pero no se lo iba a degollar, no se lo iba a tragar. Era un tormento para Jonás, para que entendiera, hermanos. Fue una reprensión, pues mira qué clase de reprensiones, porque al que ama lo corrige, y al que recibe por hijo lo azota, hermanos. Entonces debemos de pensar en nuestras vidas. Los hombres de Nínive, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Por qué? Dice ahí: y la condenarán porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Arrepentirse, hermanos, ya lo dije, entender y aceptar que hemos ofendido a Dios o a un semejante. 2, sentir pesar, hermanos.
O sea, cuando hacemos algo malo decimos, es que no lo debía haber hecho. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse, retractarse, ¿verdad? Eso es arrepentirse, retractarse. Es sentir ese pesar de decir, pues ¿cómo fue posible que lo hice? Dice, no entiendo cómo fue posible que lo hice. Bueno, yo no acabo de entender en mí. Es ese pesar que siento en mi corazón de haber ofendido a Dios. Digo, ¿cómo fue posible que yo haya tomado alcohol? ¿Cómo fue posible que yo haya fumado? No lo logro entender. Para mí, perdonen la palabra, pero para mí eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque Dios no nos creó, hermanos, con esos vicios. El hombre se buscó muchas cuentas. Eso dice Job, ¿no? Dios hizo al hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Mas el hombre se buscó muchas cuentas. Entonces debemos de ver qué pasó, hermanos, ¿verdad? Con los ninivitas. Pero vamos a ver más adelante este punto, ¿sí? Vamos a ver este tema, el ejemplo de algunas personas que se arrepintieron después de escuchar el mensaje de Dios. ¿Nos hemos arrepentido? Uy, hermanos, nos sigue doliendo en el alma. A mí me sigue doliendo en el alma, hermanos, todas mis maldades que cometí antes de conocer a Dios, antes de entender la salvación. Por eso, hermanos, tenemos esta palabra y podemos darle la gloria a Dios. Vamos a ver el ejemplo de algunas personas que al escuchar el mensaje de Dios se arrepintieron. Jueces, libro de los Jueces, capítulo 10, versículo, gloria a Dios, Jueces 10, 15 y 16, por favor, hermanos. Alabado sea el Señor. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Jueces 10, aleluya, 15 y 16, hermanos. ¿Lo tenemos? Juntos, hermanos, por favor, dice: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te pareciere, solamente que ahora nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y su alma fue angustiada a causa del trabajo de Israel. Siéntense, por favor. El rey de los amonitas estaba castigando o presionando al pueblo de Israel. Cada guerra, hermanos, Israel era talado y estaba el mal sobre el campo de Israel. Hay una causa, hermanos, hay una causa. Le había dicho Moisés al pueblo, le había dicho, hermanos, Josué al pueblo lo que Dios demandaba. Estamos en el tiempo de los jueces, ¿sí? Estamos en el tiempo de los jueces, hermanos, y ya podemos contemplar, ¿verdad?, la rebelión, hermanos, la rebeldía del pueblo de Israel, hermanos. Y podemos entender que en el tiempo de los jueces, hermanos, no había rey. No había rey quien los dirigiera. Entonces Dios preparó a Gedeón y lo mandó al pueblo, hermanos. Y cuando el pueblo obedeció a Dios, con pocos hombres venció miles. 400 hombres, dijo. Pues todavía son muchos. Hermanos, ya me imagino a Gedeón viendo todos los soldados que llevaba, hermanos. No sé si tenemos una población, no sé, ahorita en una guerra de 200,000, de 500,000 de soldados, y los del otro lado son 100,000.
50,000 decimos, no, los vamos a ganar fácil. Pero aquí era al revés. Ellos eran menos y los de aquel lado eran más. Pero cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Sí, hermanos. Entonces llega el momento, hermanos, ¿verdad? Llega el momento, hermanos, que les dice, ¿verdad? Leo para ustedes, hermanos, el versículo 13 en adelante. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses, ahí está con D minúscula, dioses paganos, que os habéis elegido, que os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te pareciere, solamente que ahora nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y su alma fue angustiada a causa del trabajo de Israel. Siempre, hermanos, siempre Dios está, hermanos, hablando a la humanidad. Pero la humanidad no entiende, hermanos. Sí, la humanidad no entiende. Leo para ustedes ahí mismo en Jueces, capítulo 11, versículo 21. Jueces 11, 21. Lo leo para ustedes. Empero Jehová, el Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y venciólos, y poseyó Israel toda la tierra del amorreo que habitaba en aquel país. ¿Por qué, hermanos? Porque oyeron la voz, ¿verdad? Oyeron la voz, hermanos, de Abimelech. Oyeron la voz, hermanos, de Gedeón. Oyeron la voz de Gedeón. Dios le decía, ¿verdad? Es que el pueblo tiene dioses. Un asunto, hermanos, similar pasa en el campo de Josué. ¿Qué había pasado, hermanos? Dicen, salimos lo doble, lo triple a pelear contra aquel pueblo y nos ganaron. Entonces va y consulta Josué a Dios y le dice Dios, Jehová de los ejércitos, le dice: es que en el campo hay anatema. ¿Qué es anatema? Pues esos dioses con minúscula fueron a una guerra. Dios les dijo: no tomen despojo, no tomen ni oro ni plata, no tomen nada. ¿Qué pasó? Desobedecieron. Y entonces el anatema es que se habían robado, dice, un changote de oro y un manto babilónico de mucho precio. Hermanos, mandaron llamar a esa familia, les hicieron un juicio, salieron culpables y los mandaron matar a él y a toda la familia. Después, ¿qué pasó? Empezaron a vencer los israelitas y a vencer y a vencer. Otra cosa similar pasa aquí, ¿verdad? Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, ¿verdad? Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. ¿Por qué? Porque oyeron la voz del mensaje que se les fue dado. No solamente por aquel hombre juez, sino aún por Jehová. Está hablando el Señor, ¿verdad? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Es un mensaje que han recibido. Y hermanos, y cuando obedece este pueblo, entonces vemos su arrepentimiento y en automático hay victoria y hay triunfo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Segundo punto, hermanos,
Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel. Gloria a Cristo. Segundo libro de Samuel. Vamos a ver, hermanos, el versículo 13, por favor. Alabado sea Dios. Segundo libro de Samuel. Aleluya. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, con la ayuda bendita del Señor. Si lo tenemos para leer juntos, hermanos, vamos a dar lectura, por favor. 12:13. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová, no morirás. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Siéntense, por favor. Sabemos el mal que había hecho David. Había tomado una mujer que no era de él. ¿Cuál fue lo grave? ¿Cuál fue el pecado? Que no se la pidió a Dios. Eso fue el pecado. Punto 1, no se la pidió a Dios. Punto 2, embarazó a la mujer primero, y cuando se entera de que estaba embarazada la mujer, quiso ocultar ese pecado. Se llama adulterio. Y mandó traer a Urías Eteo. ¿Para qué? Para emborracharlo y mandarlo a su casa, se acostara con su esposa y pensara que el hijo que iban a hacer era de él, ¿no? Y Jehová vio todo. Y Urías Eteo 3 veces no quiso ir a su casa. La última vez se asoma el rey David en la mañana y lo ve allá afuera del palacio tirado de borracho, pero a su casa no se fue. Y lo manda a traer, le dice: oye, ¿por qué no te has ido a tu casa? Señor, dice: ¿cómo es posible que mis compañeros estén en el campo de batalla y yo ahí durmiendo con mi mujer? Eso no es correcto. Entonces David lo regresa a la guerra, pero lo regresa con una carta sellada y cerrada. Entrégasela al general Joab. Y la abre Joab, dice: ponlo en lo más duro de la guerra y desampáralo. Ay, Dios mío. Pues para que lo maten. Le manda el cuerpo y le manda la carta. Dice: tu palabra se cumplió, va muerto. Entonces ya se pudo casar con aquella mujer que adulteró. Y hermanos, ¿hubo mensaje de la palabra de Dios hacia el rey David? Sí hubo mensaje. Por medio del profeta Natán, le recriminó lo que había hecho, lo exhortó, y David, hermanos, se arrepintió. Así dijo, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y la palabra de Dios dice que el que diga pequé, ¿verdad?, que reconoce que ha pecado contra Dios y se aparta, alcanza misericordia. Entonces podemos entender que es otro hombre más de los que recibieron un mensaje de Dios y se arrepintieron. Pregunto, ¿Dios lo perdonó? ¿Dios lo perdonó? ¿Prosperó su reinado? Pregunto, ¿prosperó su reinado? Sí, al final prosperó. Tuvo problemas, sí, con sus mismos hijos, ¿no? Fue el problema. Un hijo violó a la hermana, ¿verdad? O a la media hermana. Y luego el hijo que se rebeló le tomó el reino. David huyó. Sabemos todo eso, la historia. Pero al final David reinó, hermanos. Se volvió a sentar en el trono por la misericordia de Jehová. Y Dios en su misericordia le hizo una promesa, ¿verdad? Que de su hijo rey que siguiera de él saldría el Salvador, bendito sea Dios. De Salomón, hermanos. Entonces podemos entender que cuando la gente recibe un mensaje de parte de Dios y escucha su voz, debemos de reflexionar. Debemos, hermanos, de pensar en nuestra vida. ¿Estamos mal? Y ahí es la reflexión de decir: no, sí estoy mal. No, yo no.
Yo estoy bien. ¿De veras? Hermanos, delante de Dios nadie. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entonces debemos de entender que cuando recibimos un mensaje de parte de Dios, tenemos que hacer lo nuestro, no decir, ahí te hablan, ahí te hablan. No, el mensaje es para mí. Sí, hay que ver eso en nuestras vidas. ¿Estás aquí? Este mensaje es para ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Este mensaje no es para los que no están aquí. Los que nos ven, ¿verdad? Ahí los que nos ven, este mensaje también es para ellos. Pero los que no están aquí y los que no van a ver este video, no es para ellos el mensaje. Es para los que estamos aquí en la casa de Dios. Y es para los que nos están viendo ahí, hermanos, detrás de la cámara. Y qué bendición que hoy Dios nos hable. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a ver otro punto, hermanos. Gloria a Dios. Segundo libro de Crónicas. Benditos al Señor. Segundo libro de Crónicas. Adelante del libro de los Reyes, antes de Esdras, hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Gloria a Dios. Capítulo 33, segundo libro de Crónicas, 9 al 15. Voy a permitirme darme, hermanos, el lugar de leer el versículo 9, ustedes el 12, nos unimos en el 15 con la ayuda de Dios. ¿Lo tenemos? Leo para ustedes el 9, hermanos. Dice: hizo pues Manasés desviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las gentes que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Mas luego que fue puesto en angustia, oró ante Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Después de esto, edificó el muro de afuera de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y cercó a Ofel y alzólo muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fuertes por Judá, unidos. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa, Gracias, siéntense por favor. Qué terrible, hermanos. Qué terrible los pecados de Manasés. Un rey. Y siempre, hermanos, cuando el poder es mal manejado, el poder mal manejado produce pecado, produce maldad, produce destrucción. Y cuando alguien con autoridad y poder lo maneja mal, hasta en la familia, vaya, como padre, como madre de familia, como hermano mayor, el jefe de la oficina, el dueño, maneja mal, quiebra. Imagínate en lo espiritual. Les permitió, hermanos, edificar altares de dioses ajenos, de ídolos. ¿En dónde? En el santo monte de Dios. Ahí, hermanos,
cerca de Jerusalén, cerca del templo. Imagínate, hermanos, que aquí alrededor y allá afuera tuviéramos ídolos. Hermanos, qué desgracia, qué terrible, ni pensarlo siquiera. Pues así pasó. Entonces le fue mal. Hizo pues Manasés desviarse a Judá, a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las gentes que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y Jehová habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Qué terrible, hermanos, cuando tenemos el mensaje de Dios y cuando no se escucha. Cuando la gente dice: ay, no te asustes, ay, ni pasa nada. Ejemplo, a la familia, si no es a la mamá, si no son los hijos, si no es a la esposa, al esposo, al primo, al tío, al sobrino, al nieto, al amigo, se le dice: habías de buscar a Dios. ¿Para qué? Pues es que Dios prometió mandar a su hijo otra vez más a la tierra. Ya, eso ni cierto, tú le crees a la Biblia. Y empiezan a hablar, hermanos, a vociferar cosas de la palabra de Dios. Yo he evangelizado gente y me dicen: ay, ustedes que se dejan gobernar por un libro. ¿Ahora? ¿Por un libro? Le digo: no, ese libro es la voz de Dios escrita. ¿Cuántos damos gloria a Dios? La Biblia es la voz de Dios escrita, hermanos. ¿Cómo sabemos los hombres de Dios? Por la Biblia. Dice, hermanos, allá uno de los descubridores de América, Cristóbal Colón, dice: la tierra es redonda. Lo querían matar, porque en aquel tiempo se decía que la tierra era plana, ¿verdad? Que la tierra era plana. Y cuando dijo que era redonda, ¿tú de dónde crees que lo sacó? Pues de la Biblia. Isaías, profeta, ya habla y dice: la redondez de la tierra. En otras partes dice: yo Jehová tengo la redondez de la tierra en mis manos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De ahí se saca. ¿De dónde se sacan cosas, hermanos, que hoy a la gente dice: no, qué grande sabiduría, la ciencia? Aquí está. Aquí está todo, hermanos. Esto es sencillo, nada más hay que escudriñar. Y lo dijo Cristo, ¿verdad? En San Juan 5:39: escudriñad las escrituras. Cuando nosotros venimos y vemos este ejemplo, ¿a quién se le antoja volver a la idolatría si alguno fue idólatra? ¿A quién se le antoja tener dioses falsos si tenemos al Dios verdadero? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios, hermanos? Oye, ni pensarlo, ni de vacile, hermanos. ¿En dónde le pondremos el michito? No, hermanos, ni de vacile. Mira lo que pasó. Dice que por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lleváronlo a Babilonia. Qué vergüenza, hermanos. Hoy tú y yo somos libres. ¿Cuántos son libres por Jesús? No más grilletes, hermanos, ni en las manos ni en los pies. No más tapada la boca. Cristo nos hizo libres, bendito sea Dios. Tenemos su santa palabra, hermanos, para entenderla perfectamente y hacer las cosas que Dios demanda, no las que no demanda. No, pues es que yo no sé nada de eso. Es que no estás leyendo la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios, porque estos son ejemplos de gentes. ¿Reflexionó Manasés? Pregunto. ¿Reflexionó según la escritura Manasés? ¿Se arrepintió? ¿Se arrepintió o no? Sí, se arrepintió, hermanos. Dice: después de esto edificó el muro de afuera de la ciudad de David, el occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y cercó a Ofet y alzólo muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fuertes por Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová,
y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová, y en Jerusalén echólos fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios pacíficos y de alabanza, y mandó a Judá a que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Cuando se escucha el mensaje, hermanos, ese debe de ser para nosotros. Y luego a veces alguien dice, pues no es para mí, gracias a Dios yo no hago eso, pero mi tía sí, pero mi mamá, ay, mi papá, mi hermana. Señor, ten piedad. Las rodillas en el piso y los ojos al cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es lo mejor, hermanos, estar con las rodillas en el suelo y con los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque cuando alguien se arrepiente, Dios lo perdona. En la mañana veíamos el mensaje de la palabra de Dios en la escuela dominical, ¿verdad? Qué hermoso mensaje, hermanos. Dios tiene misericordia de todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Siguiente punto, hermanos, con la ayuda bendita del Señor. Jonás capítulo 3. Alabado sea Dios. Jonás. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, lo que dice Jonás capítulo 3, versículos 5 al 10, por favor. ¿Ya lo tenemos? Capítulo 3, 5 al 10. Leo el 5, ustedes el 6, nos unimos en el versículo 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de saco desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos unidos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer y no lo hizo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Siéntense, por favor, hermanos. Jonás tenía un propósito, hermanos, de parte de Dios. Ir a la ciudad de Nínive, hermanos, cerca, hermanos, de la ciudad de Tarso. Y tenía un propósito, hermanos, de parte de Dios. Ve y anúnciales que voy a destruir a Nínive. ¿En cuántos días si no se arrepentían? De aquí a... ¿cuántos días? ¿No recuerdan? De aquí a 40 días. Si Nínive no se arrepiente,
¿qué iba a hacer? Los voy a destruir, toda la ciudad voy a destruir. Entonces, hermanos, en lugar de embarcarse a Nínive, se va rumbo a Tarsis. Y pagó hasta su pasaje el profeta Jonás. Pero para regresarse no fue. ¿Por qué no fue? En los capítulos, hermanos, que dice que se enojó Jonás, en el capítulo 4, dijo: yo ya sabía que tú eras Dios de misericordia, y yo ya sabía que los ibas a perdonar. Entonces por eso no quiso ir. ¿Tú has sabido de alguna persona o has entendido de una persona que necesita el perdón de Dios? ¿Cuántos han sabido de una persona que necesita el perdón de Dios? ¿Sí sabemos o no? Sí sabemos. Ha sido tu hermano, tu tío, tu abuelito, tu papá, tu mamá, tu hijo, quien sea. Hemos sabido que necesita el perdón, pero mira, dice: no, mejor me callo porque pues me vaya a echar hasta pleito. Mejor me lo guardo. Y está sabiendo que necesita la salvación. ¿Qué tal se muere? Y se muere en pecado. Y es tu hijo. Y es tu papá. Y todo porque, no, ¿qué va a decir? Se vaya a ofender. Pues que se ofenda. ¿Cuántos años han ofendido a Dios y no se han arrepentido? Si se van a enojar, que se enojen. Y yo estoy seguro que no se van a enojar. Cuando tú llevas el mensaje de salvación a Dios, los hombres oyen la palabra de Dios, va al corazón, a la mente, y dice el Señor: mi palabra no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, dijo Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, hermanos, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Jesús no cambia. Aunque le fallemos, hermanos, Él sigue siendo fiel. Bendito sea Dios. Y aquí el profeta, hermanos, cometió este error y no quiso ir porque ya sé que tú los ibas a perdonar. Mejor se fue. Juzgó como si fuera Dios. Digo: no, son unos malvados, esos no merecen perdón de Dios. Yo mejor me voy para acá. Y empieza el barco. Sabemos la historia. Y se va a dormir, hermanos, y ahí está hasta arrullándolo, da el agua embravecida. Y el Señor ya había preparado el pez. Yo pienso que como andaba la ballena ahí entre el barco, pues por eso estaban el barco, hermanos, que se hundía. Estaba desesperado el pez por cumplir la orden de Dios. Y entonces van a ver a todos los del barco y dicen: falta uno, vamos a verlo. Y ahí van a verlo y dicen: ¿a qué Dios temes? ¿A qué Dios temes tú? ¿A Jehová de los ejércitos? ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. A ese tememos, a ese guardamos honor, respeto y gloria. Y entonces dicen: pues, ¿qué le has hecho a tu Dios? No, pues me mandó a Nínive, ya voy para otro lado. Dice: ¿qué hacemos? Pues tómenme de pies y manos y échenme al agua y van a ver que esto se va a calmar. ¿Y cómo fue? Lo echaron al agua. Llegó la ballena, ¿verdad? Ya lo vimos. Llegó la ballena, se lo guardó acá, nada más. No se lo degulló, no lo pasó al estómago. Imagínate, hermanos, nada más. Esa voz de Dios, hermanos. ¿Cómo oraba a Jonás desde el vientre de la ballena? ¿Verdad? En su sepulcro decía: ahí estoy en tinieblas, todo oscuro, el olor de la ballena, hermano santo, Padre. 3 días y 3 noches. Y finalmente le dio la orden al Señor: llévalo a Nínive. Por eso fueron los 3 días y las 3 noches. Y la ballena fue y se tardó esos 3 días, 3 noches, y lo vomitó en la playa, hermanos. ¿Entendió Jonás? ¿Entendió Jonás? Entendió Jonás. ¿Qué se puso a hacer? A predicar. ¿Qué decía? De aquí a 40 días, si Nínive no se arrepiente, será destrucción. Entonces, hermanos, fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo: levántate
y ve a Nínive, aquella gran ciudad, publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Amados hermanos, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de saco, desde el mayor de ellos hasta el menor. Y no solo eso, el rey mandó pregonar que todos, aparte de la oración, ¿qué hicieran? Ayunaran. A los niños también los metieron en el ayuno. ¿Hasta quién le metieron al ayuno? Hasta los animales, hermanos. Nada más imagínate. Se metieron en el ayuno. Dios los perdonó. Dios los perdonó. ¿Por qué? Porque Dios vio que se arrepintieron. ¿Cuántos damos gloria a Dios? El ejemplo de algunas personas que han oído el mensaje de Dios y se han arrepentido. Por último, hermanos, bendito sea Dios. Por último, San Lucas, gloria a Dios, 23, 40 y 41, hermanos, por favor. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 40 y 41, hermanos. Gloria a Cristo. Si lo tenemos, San Lucas capítulo 23, 40 y 41. Dice la palabra de Dios: y respondiendo el otro, todos juntos, y respondiendo el otro: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas siéntense por favor. Estaban 2 ladrones crucificados, pero atados de cuerdas. Jesús estaba clavado y estaba uno a la izquierda y el otro a la derecha, y Jesús en medio. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53 que su muerte fue contada entre los malhechores, mas pecado nunca cometió el Señor. Y cuando oyó, hermanos, se entiende que en la prisión oyó hablar de Jesús. Este ladrón ya había escuchado de Jesús. ¿En dónde? En la prisión. Y cuando los llevaron a crucificar al monte Gólgota, él dijo estas palabras: porque uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Cristo, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dudando si tú eres el Cristo, o sea, dudando. Mas el otro respondiendo, reprendióle diciendo: ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condición. ¿Cómo fue que mencionó estas palabras? Ni aún tú temes a Dios. Esas no son palabras para un malhechor. Esas no son palabras para una gente perversa. Esas no son palabras más que de una persona arrepentida, cuando reconoce la autoridad, la gloria, la majestad,
cuando se reconoce, hermano, la autoridad de Dios, cuando se reconoce la misericordia de Dios. ¿No temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, decía, tú y yo, eso quiso decir, tú y yo juntamente estamos aquí, padecemos por lo que recibimos y lo merecieron nuestros hechos. Mas y volteó a Cristo, dijo, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y estaba en la muerte, hermanos. No tenía otra salida. El Señor, en su grande misericordia, permitió que su corazón fuera tocado. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Los dos estuvieron en la misma prisión antes de ser crucificados. Los dos escucharon de Jesús ahí en la prisión. Lo vieron, pero uno dudó. Si eres el Cristo, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mas el otro lo reconoció. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Quiero decirte que así como ha habido hombres que al escuchar el mensaje de Dios se han arrepentido, no solo como los israelitas, el rey David, no solo como Manasés o como Job, no como los ninivitas, también el apóstol San Pedro. Acuérdate que le falló a Cristo y cuando el canto del gallo escuchó, lloró amargamente. Le dijo el Señor, antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Cuando oyó el canto del gallo se acordó y lloró amargamente, pero se arrepintió. Se arrepintió Pedro. Se arrepintió cuando dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Se arrepintió Zaqueo. Señor, dijo, si estos me acusan que les he robado, yo les devuelvo 4 tantos. Se arrepintió. Pero también hubo hombres que no se arrepintieron. Simón el mago no se arrepintió. Se bautizó y luego volvió a sus andanzas. El rey Saúl se arrepintió, él mismo se mató, se echó sobre la espada. Y con ese mal ejemplo también su escudero se mató también. El rey Acab no se arrepintió. ¿Qué podríamos decir de Judas? ¿Se arrepintió? No se arrepintió. Pregunto, ¿oyó el mensaje de Jesucristo? Hermanos, él andaba con ellos, con los 12. Tuvo la misma oportunidad. Como hoy la iglesia tiene la misma oportunidad, porque todos estamos en la casa de Dios. Niños, chicos, grandes, adultos, ancianos, todos tenemos la misma oportunidad de la salvación. Dios es Dios de todos nosotros, es Padre eterno de todos nosotros. La lección del consejero dice, ama a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos ama a todos. Debemos de oír el mensaje de Dios cada día y arrepentirnos. Señor, te he fallado. Te he fallado, Señor. Aquí está Cristo. ¿Le has fallado? ¿Le has fallado? ¿Te quieres arrepentir hoy de algo? ¿O quieres decirle, Señor, es muy difícil para mí, tengo luchas con la esposa? Señor, tú sabes cuántas luchas tengo con mi esposo, pero yo me arrepiento de todo mi corazón, Señor. Hoy pongo mi vida a tus pies. Salva mi hogar, salva a mi esposo, salva a mi esposa, salva a mis hijos, salva al yerno, salva a la nuera. Señor, salva a mis nietos. Tenemos que hablar con Dios. Tú y yo, hermanos, debemos de sentir esa necesidad, ese arrepentimiento.
al escuchar la voz de Dios, al escuchar el mensaje de Dios cada día, tenemos que arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestros pecados, y no hacer como aquellos hombres falsos, Simón el mago, hermanos, el rey Acab, Judas y otros más. Tenemos que tener cuidado con nuestra vida. Por eso, esto es el ejemplo de algunas personas que sí se arrepintieron después de haber escuchado el mensaje, la voz de Dios. Hoy aquí está el Señor con nosotros. Ponte de pie. ¿Quieres venir? A lo mejor tú ya te arrepentiste, pero hay alguien en tu casa que no se ha arrepentido. Eso duele. Eso duele, hermano, cuando hay un hermano en Cristo que anda hasta fuera de su lugar. Cuando mi hermano no quiere oír del evangelio, cuando mi tío no quiere, cuando mis nietos no quieren. Es triste cuando la esposa camina en el evangelio y el esposo no quiere. Por esto, hermanos, vamos a pedirle a Dios que se apiade de todas estas almas y que todos seamos salvos y que seamos inscritos en el libro de la vida. Oh alma mía, alaba a Jehová, porque a su imagen Él te creó, y por su sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor.